Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en este foro, la entrevista. Este día, martes 25 de junio del año 2024, estamos en vivo a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras a nivel nacional y también a través del www.canal11.hn si usted nos quiere sintonizar a través de la web. Este tema de las lluvias afecta a la vulnerabilidad de todos los hondureños, no solamente en cuanto a infraestructura o en cuanto al tema del dengue, sino que también hay malaria que está afectando la salud de los hondureños, y esto, por supuesto, que es un tema de preocupación para nosotros y también para los médicos, que es a quienes les toca lidiar día con día con los pacientes que llegan a los centros hospitalarios con este mal, con estos males. Vamos a dar la bienvenida a los invitados del foro de la entrevista para esta mañana. Bienvenido, doctor Francisco Medina, él es coordinador de atención de malaria de la Secretaría de Salud. Buenos días. Buenos días a todos, un gusto estar en su programa. Gracias, doctor, por estar aquí. También al doctor Pedro Medina, él es de la Unidad de Vigilancia de Salud de la Secretaría de Salud también esta mañana. Buenos días. Sí. Buenos días, licenciada. También a los compañeros médicos, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, decirle a la población hondureña que espero que sea un tema de suma importancia, ¿verdad? Y todo lo que se va a conllevar en la plática del día de hoy. Este es un tema que mantiene preocupada a la población hondureña. Vamos a también saludar al doctor Henry Andino, él es gerente general del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias, licenciada. La verdad es que siempre es bueno venir a este canal, poder ayudar a la población con una información que es importante, sobre todo que el dengue mata, pero el dengue es un problema que las comunidades podemos resolver. Sin duda alguna. También le doy la bienvenida a la doctora Elsa Palou. Ella nos acompaña vía Zoom. Es un referente, sin duda, en salud pública, es internista e infectóloga. También buenos días, doctora, a través de esta plataforma digital. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días a todos los colegas que están en el CEP y a toda su enorme teleaudiencia a nivel nacional. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos en esta temporada lluviosa, tal como lo indicaba nuestra nota introductoria, y es preocupante cómo prolifera el dengue. Se venían generando algunos casos al inicio de esta temporada, pero de momento es una emergencia nacional, y también preocupa el tema de la malaria en algunos departamentos del país. Comenzamos con las estadísticas, digámoslo así, cómo estamos hasta esta semana en cuanto al dengue, y voy a comenzar con el doctor Pedro. Sí. Como hemos comentado, en la situación de las Américas, este es un año atípico de dengue, ya que desde enero o desde el año pasado, que fue un año epidémico para todas las Américas, desde enero comenzamos con brotes a nivel nacional. Y estos brotes pues se han acelerado sumamente más, ahorita comenzando la temporada lluviosa. Y bueno, decirle a la población de que necesitamos que ellos estén pendientes de destruir todos aquellos criaderos de zancudos. Y bueno, la Secretaría de Salud, la Unidad de Vigilancia de la Salud, así como las redes integradas, estamos a la disposición y en trabajo intersectorial, aumentando las intervenciones de control vectorial que se están suscitando hasta el día de hoy. En cuanto a los departamentos del país, ¿cuáles son los mayormente afectados en este momento? Sí, históricamente siempre han sido los departamentos de Francisco Morazán y de San Pedro y de Cortés, perdón. Tanto la metropolitana del DC como la metropolitana de San Pedro, así Francisco Morazán y Cortés. Pero desde el año pasado, Comayagua suscitó un brote importante. Este año La Paz nos ha dado brote importante, así como El Paraíso, Atlántida, Colón tiene un brote bien importante, y las demás regiones, pues como Islas de la Bahía, ya sabemos la condición de salud que mantienen. También es otro departamento de que la Secretaría de Salud está en custodia con este departamento, y las otras regiones se mantienen controlado su situación epidemiológica.
¿Cómo están tratando los casos de dengue grave en Islas de la Bahía, considerando pues la situación del hospital de Roatán? Sí, hay centros de triaje, hay centros de acopio y todos los dengue graves que suscitan Islas de la Bahía son referidos al Hospital Atlántida, muchos de ellos. Entonces, Islas de la Bahía, como su centro de acopio, siempre estabiliza a los dengues con signos de alarma, a los dengues ambulatorios y ya los que no pueden manejar dentro de sus centros de oportunos que tiene actualmente, entonces los deriva ya sea a Atlántida o a Cortés en su situación. Tenemos una tabla que nos presenta también un panorama de cómo estamos a nivel nacional e incluso a nivel de las Américas en esta semana de este año 2024, y hay una cifra de casos sospechosos que realmente es bien preocupante, porque son más de 9.000 casos sospechosos, es decir, que hay zonas en donde quizá no se están haciendo pruebas o que no tienen acceso a pruebas y prácticamente estos se guían a través de los síntomas, ¿es así? ¿Contexto nacional? Sí, sí. Sí. Sí, es que la mayoría de los casos de dengue van a ser casos sospechosos, ¿verdad? En su totalidad prácticamente. El dengue se confirma por medio de pruebas laboratoriales. Actualmente sí, se declaró la emergencia a partir de la semana 21, que es el mes anterior, bueno, este mes de junio. A partir de ahí se han intensificado estas cifras, han aumentado. Una es porque siempre en un año epidémico, todo paciente sospechoso con fiebre es considerado en este momento como dengue o en su dado caso como malaria, ¿verdad? Entonces las cifras suelen aumentar, suelen exacerbarse, por decir así. Si vemos en la pantalla, hasta la semana 22 en la región de las Américas se reporta un 9.4 millones casos sospechosos de dengue. De estos son confirmados 4.7 millones, que corresponden al 50%. Dengue graves tenemos 1.790, que es el 0.1%, y se reportan 4.781 muertes en la región de las Américas, ¿verdad? En solo el Istmo Centroamericano se reportan 70 fallecimientos, en solo la parte de Centroamérica y México como tal. Bien, doctor Henry, ¿cómo están ustedes en cuanto a la recepción de pacientes en el Seguro Social? Bueno, creo que estas cifras representan lo que mundialmente está ocurriendo, pero nacionalmente no está ocurriendo algo muy diferente a eso. Creo que hay que tener claridad de que el número de casos desde la semana 20 ha venido en un ascenso extraordinario. Esto no es del año 2024 y quisiéramos ser contundentes con esto. Esto viene desde el 2023. En el 2023, desde septiembre del 2023, se hicieron abordajes oportunos a la CESAL para que esta situación que se estaba dando tuviera un margen de emergencia y de alarma. Sin embargo, las autoridades de ese tiempo se negaron rotundamente a poder emitir una alerta de este tipo, pensando de que al final del año generalmente y por epidemiología los casos comienzan a descender. No así sucedió en el 2023, donde las temperaturas no bajaron lo suficiente y tampoco fueron permanentemente frías. Y tuvimos, por decirlo así, una reserva de dengue altísima del 2023 que se generó para el 2024. En enero no es casualidad de que la Organización Mundial de la Salud lance una alarma de dengue para todo este año 2024. No es casualidad, nosotros ya traíamos una mora de casos de dengue importante desde el 2020. Desde el 2020 dejamos de hablar de dengue y empezamos a hablar de COVID. El dengue no se fue de vacaciones, el dengue siguió. Lo que pasa es que no tuvimos las medidas contundentes sobre las cuales trabajar, a pesar de que algunos triajes de COVID hacían pruebas de dengue de manera ocasional. Lo que estamos viviendo hoy es una realidad. El doctor decía, tenemos más de 7 departamentos donde inusualmente se están viendo casos de dengue altísimos, ¿no? Pero casos como Comayagua, donde la mortalidad es alta por este caso de dengue, y Danlí y El Paraíso, que está dentro del margen
de alta mortalidad, nosotros hemos tenido en el Seguro Social ahora mismo, en promedio semanal, más de 65 ingresos, entre los cuales el 90% son dengues con signos de alarma y hay 4 que son graves. La gravedad ha aumentado, un porcentaje que nosotros insospechadamente pudiéramos haber visto, ¿no? Antes podíamos hablar del 0.2 de dengue grave, ¿no es cierto? Y decíamos, bueno, está dentro de lo particular. Pero el DEN3, que es la variante que está, el serotipo de dengue que está trabajando con más fuerza, nos está trayendo cuadros diferentes. Al Seguro Social, que desde hace 5 semanas tenemos un plan de contingencia para tratar de darle respuesta a los derechohabientes, nos hemos visto de manera copados, no desbordados, porque las medidas que se han tomado con toda la antelación que desde la Dirección Ejecutiva se nos han enviado, ha permitido que podamos dar una respuesta a estos casos de dengue, pero estamos alarmados. ¿Cree que podrían sobrepasar de alguna manera la capacidad del Seguro Social para hospitalizaciones sobre todo? De acuerdo al trabajo que hemos hecho, esto debería de tener una contención desde las clínicas periféricas, que desde ahí se está haciendo. Lo que sí es una realidad es que el número de casos cada vez está en ascenso. Y los que hemos hecho algunos modelos matemáticos nos damos cuenta que por lo menos durante 6 semanas más los casos van a seguir en ascenso. Las lluvias continuas nos pudieron ayudar a que la multiplicación tuviese un espacio. Pero, de nuevo, volvemos a tener periodos de sequía y de lluvia, le ayuda mucho a que el zancudo se reproduzca con una velocidad inusual y volvamos a tener una cantidad de zancudos navegando por nuestras casas de manera muy particular. Estamos listos para recibir, pero no podemos decir que el dengue es un problema que el hospital o los hospitales van a resolver. Las comunidades son las llamadas a resolver esto. Dentro de las comunidades son las personas, dentro de las personas inusualmente tenemos que decir que las autoridades deben de guiar a que estas comunidades sepan hacer de ese trabajo su medida de prevención más importante. Voy a consultarle a la doctora Elsa Palou cómo percibe también este panorama a nivel nacional con esta gran cantidad de casos de dengue, con esta gran cantidad también de ingresos hospitalarios por esta variante que se tiene actualmente imperando en el país, doctora. Bueno, muy buenos días otra vez. Creo que dentro de las diapositivas que mandé a producción hay una donde tenemos un mapa de Honduras que nos muestra cómo tenemos la distribución de los 4 serotipos de dengue. El dengue tiene 4 serotipos, ¿verdad? Cuando circulan los 4, tenemos un mayor riesgo de que haya dengue grave, ¿verdad? En el país tenemos la circulación, ahí esa primera diapositiva nos muestra de la OMS, nos muestra en todas las Américas cómo vamos con los casos de dengue. La curva roja es el año 2024, la azul es el 2023 y el promedio de los últimos 5 años es la curva amarilla. Si podemos ver la siguiente diapositiva, ahí vemos claramente cómo en el 2024 vamos en aumento. Esto es Centroamérica y México. Otra vez la curva roja es el 2024, la color azul es el 2023 y la amarilla son los últimos 5 años. Aquí parece que el incremento no fuera tan grande, pero si vemos Honduras, que es la diapositiva que sigue, en Honduras miren cómo estamos. La curva roja, que claramente va en un ascenso vertiginoso, es el 2024, ¿verdad? El azul el 2023 y la amarilla el promedio de los últimos 5 años. Si vemos la siguiente diapositiva, ahí vemos en barras verdes tenemos el 2023 y la línea roja es el 2024. Estos son datos de la Secretaría de Salud. Ahí ustedes ven lo que decía el doctor Andino, de que desde finales del año pasado estábamos viendo cómo había un incremento importante de casos. Hay que decir que dengue es una enfermedad cíclica. Cada 3, cada 5 años vamos a tener ciclos epidémicos como estos que estamos viendo este año. El último para nosotros había sido el 2019.
Y después nos viene el COVID. En el COVID, pues se disminuyó la intensidad de trabajo de prevención de dengue y otras enfermedades. Y ahorita estamos viendo este ciclo, ¿verdad? Importante. En la siguiente diapositiva, ahí está el mapa, donde les quería mostrar, miren, Francisco Morazán, que es donde tenemos de la mayor cantidad de datos de dengue grave. Ahí están circulando los 4 serotipos. Después en Cortés tenemos 3, en Atlántida 3, en Lloro. En la mayoría de los departamentos estamos con 3 de los serotipos circulando. Y a nivel nacional, el más frecuente está siendo el 3, que nos está dando un poco más de casos más graves de lo que estábamos acostumbrados a ver. Y en la siguiente diapositiva, ahí vemos que en la mayoría de las veces los dengues son sospechosos por clínica, se confirman por laboratorio. En gris, en oscuro, tenemos los casos sospechosos a la semana 21 en nuestro país y en color naranja los confirmados. Siempre los confirmados son menos, pero uno como médico clínico maneja un caso, perdón, maneja un caso como dengue con solo tener la sospecha clínica, porque si estamos de repente en un lugar donde no podemos confirmar por la razón que sea, no significa que no vamos a tratar al paciente. Siempre tenemos que tratarlo con una sospecha clínica bien fundamentada. Y la otra diapositiva que les envié de dengue, la que sigue, esto es de la OMS, esto no es mío, es de la OMS, que nos dice cómo debe ser el abordaje para dengue. El abordaje debe ser integral, ¿verdad? Porque ahí ya esto es malaria y esto lo podemos dejar para después. Lo anterior, que era el abordaje que debemos tener para dengue, un abordaje multisectorial. Aquí, por ejemplo, tenemos que ver ¿dónde están los criaderos de zancudos? Pues los tenemos en las pilas, los tenemos en los recipientes que tengamos para agua. ¿Por qué hay muchos recipientes para agua en Tegucigalpa, por ejemplo? Pues porque no tenemos suficiente agua. Hay muchas colonias que no tienen suficiente agua. No llega el agua, entonces la gente obviamente mantiene agua de la lluvia o diferentes tipos de forma de obtener agua y los mantiene en contenedores grandes y ahí son criaderos de zancudos. Entonces, ¿qué es fundamental? Que pudo haber fallado la intensidad con que se trabajó el manejo de los criaderos de zancudos desde el año pasado, porque vimos en la gráfica de las barras verdes cómo desde el año pasado teníamos más casos. Y no solo debió hacerse el año pasado, es que el dengue es permanente. Dengue nosotros tenemos que siempre estar trabajando en control de criaderos, en control del vector. Y hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, en los controles de criaderos puede ser con BTI, podemos tener Temefos, puede ser el método de Wolbachia. Tenemos que decirle a la gente en este momento, bueno, ropa con manga larga, pantalón largo, para evitar picaduras, el uso de repelentes, el uso de telas metálicas en las casas. Por otro lado, también tenemos que ver que por lo que hablábamos, el dengue puede ser cíclico debido a múltiples factores, factores que tienen que ver con el virus, con el vector, con nuevas poblaciones susceptibles. Eh, Tenemos que estar preparados para esos ciclos. Llega un momento en que ya no estamos como prioridad tener que estar trabajando en los criaderos, que eso debe ser permanente. Llega un momento como el que estamos ahorita, que tenemos que ver que los hospitales tengan los suficientes insumos, las suficientes camas, el suficiente personal para atender los casos que van a llegar y no quitar el dedo de la llaga con respecto al control de los criaderos. Este es un momento en que tenemos ya una explosión de casos
nos toca ver que haya lo necesario para atender a los pacientes, pero siempre tenemos que seguir trabajando en control de criaderos. Muchas veces el público confía bastante en la fumigación, pero la fumigación solo destruye el zancudo adulto, no las larvas ni el huevecillo. Su efecto dura alrededor de 2-3 días. Es mucho más importante el control de la pila con las medidas que ya conocemos todos, el tener las basuras en su lugar y el buscar criaderos en nuestras casas, organizarse con los vecinos, porque recordemos que el zancudo puede volar hasta 1.5 kilómetros, ¿verdad? Entonces, puede ser que nosotros tengamos nuestra casa bien limpia, pero ¿cómo está la del vecino? Entonces, un abordaje comunitario. Las municipalidades para el abordaje de la disposición de basuras, el medio ambiente para asegurarnos de tener suficiente disponibilidad de agua y un ambiente sano. Entonces, recordar y reconocer que el abordaje para el control del dengue no es solo salud, es multisectorial y todos tenemos que estar comprometidos con eso. Doctora, es a toda costa que se sobrepase la capacidad de los hospitales que tenemos, que sabemos y reconocemos también las limitantes de cada uno de nuestros hospitales públicos. Le doy la bienvenida también al doctor Darío Zúñiga, quien atiende pacientes pediátricos que también reconocemos son los que están siendo mayormente afectados por esta enfermedad. ¿Cómo está, por ejemplo, el Hospital Escuela respecto a capacidad de hospitalización respecto a dengue? Muy buenos días a todos. Bueno, pues tanto Hospital Escuela como el mismo Hospital María y ahora el Seguro Social, todos, como decía el doctor, han empezado a abrirse nuevas salas, nuevas capacidades, contratación de nuevo personal para poder hacerle frente a lo que es este brote que tenemos de dengue. Y pues sí, se han iniciado también lo que son capacitaciones, tanto del personal de enfermería como del personal médico, médicos generales y también pediatras, para poder detectar en forma temprana aquellos casos de dengue grave. La situación es caótica, pues se han reportado incluso hasta 3 niños por cama en la emergencia del Hospital Escuela y una capacidad de 32 camas más, tanto en el Hospital Escuela como Hospital María, para darle respuesta a lo que es esta patología en este momento. Así que, pues como decía los doctores previamente, estamos en el durante. Y en el durante este problema, pues se están haciendo las cosas que se tienen que hacer con la apertura de salas y creo que pues tenemos que ir más allá con la capacitación a nivel nacional de lo que son nuestros colegas, tanto a nivel público y privado, porque esta es una situación que está abarcando toda la población y en todos los sectores sociales. 3 niños por cama. Realmente no queremos que nuestros niños terminen hospitalizados. Doctor, ¿cómo han hecho para mejorar esta situación a pesar de la adversidad y si todavía se mantiene entonces 3 niños por cama en el Hospital Escuela? Creo que en este momento, ayer se me contaba que sí habían todavía una aglomeración de pacientes en la emergencia. Hay que estar moviendo los casos, ¿verdad? Por eso en el Hospital Escuela se abrió una sala más para poder atender otros 30 pacientes, así como en el Hospital María. Entonces, es un ciclo que cada 7, cada 8 días podrían haber, todos los días hay altas, pero obviamente en este momento hay un aumento del número de casos que es tremendo. Y como decían los doctores, el número de casos que aumentó del año pasado al 2024 es increíble. Estamos hablando de que el año pasado a nivel mundial se reportaban 4.6 millones, pero en este año ya son más de 7 millones de personas a nivel mundial. Y a nivel local nosotros lo podemos ver porque tanto las facilidades públicas como privadas están recibiendo niños con fiebre prácticamente a diario y cada pediatra está recibiendo
al menos 5 casos febriles diarios. Terrible, terrible el panorama. Y además de enfrentarnos al dengue, también tenemos casos de malaria a nivel nacional, y el doctor Francisco tiene el análisis respecto a malaria en específico como coordinador de la Secretaría de Salud en esta área. ¿Cómo estamos en esta situación? Bueno, la verdad es que Honduras pues está enmarcado ahorita en el tema de poder eliminar malaria en el país, juntamente con el resto de los países de Centroamérica, República Dominicana, ¿verdad? Y el mundo en general. Nosotros nos enmarcamos en sí en una estrategia técnica mundial de eliminación de la malaria que comienza desde el 2016 al 2030, precisamente donde nos habla que la malaria es, dentro de las enfermedades transmitidas por mosquitos, es una de las enfermedades más graves y es la enfermedad que causa de repente más mortalidad. O sea que sí es un tema bastante grave de ver y que no podemos descuidarnos en ese sentido. En Honduras, la verdad que la malaria solamente está concentrada prácticamente en dos departamentos. Tenemos casos en el país, pero son casos que vienen posiblemente infectados de otro departamento y que pueden ser diagnosticados aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula u otro departamento del país. Prácticamente está concentrada en el departamento de Gracias a Dios, y tenemos también ahí en Islas de la Bahía. Aquí en la metropolitana se han detectado 10 casos por ahí de malaria, pero que vienen o vienen de otro país o vienen de un departamento que ha sido malárico. Honduras, según los antecedentes históricos, tenemos 12 departamentos que han sido o son maláricos, porque está la presencia del vector, que es el anófeles, ¿verdad? En estos departamentos. Claro, todo esto tiene que ver también con lo que usted decía en la parte introductoria, el tema del cambio climático, ¿verdad? Es una enfermedad sensible al clima, ¿verdad? Y por tanto, pues uno tiene que estar pendiente de cómo están las temperaturas. Estamos hablando de tanto en verano como en invierno, cómo puede estar la temperatura ambiental, cómo puede estar de repente la parte de la humedad relativa del aire, el tema de las precipitaciones. Todo tiene que ver con el tema de vectores. En este aspecto nosotros hablamos de un control vectorial. Ahora, cuando hablamos de la enfermedad en sí, estamos hablando de eliminación, que es donde está el país actualmente. Preocupa, a pesar de que es en departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, que se ha dado casos, por ejemplo, en algunos militares que viajan desde esas zonas hasta pues departamentos que son más ciudades y que podría entonces proliferar esta enfermedad en cuanto a casos, y que también tiene ese alto porcentaje de mortalidad, doctor. Bueno, eso es correcto. En este caso que usted menciona, no solamente hablamos de militares, sino también cualquier persona que vaya a estos departamentos, si no tiene los cuidados necesarios, pues puede ser contaminado con la enfermedad. En el caso de los militares que usted menciona, la verdad que los militares están, por cuestiones de seguridad, en regiones en los llanos, montañas, y ahí pueden contaminarse. Una vez que vienen de allá, pues nosotros en este momento estamos por firmar un convenio precisamente tanto con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, la Marina Mercante, ¿verdad? Y la Secretaría de Salud, precisamente previendo ese tipo de circunstancias que pueden presentarse. Los militares tienen varios campamentos, ¿verdad? O contingentes militares. Van por alrededor de unos 45 días, gracias a Dios, y una vez que vienen de allá, pues uno tiene que hacer la vigilancia, porque cualquiera de ellos puede ser contaminado. Incluso gracias a Dios, pues se hace un testeo de ellos, tanto con pruebas rápidas o con gota gruesa, para ver si están contaminados. Los casos que yo le mencionaba, precisamente en Tegucigalpa, en Choluteca, en los distintos departamentos donde hay militares, ahí también se han detectado casos, porque vienen gracias a Dios, vienen acá y vienen contaminados con la enfermedad. Entonces se pueden detectar, se han detectado varios
pacientes. Esto no significa que tenemos brotes en estos departamentos, no, simplemente que están diagnosticando en estos departamentos, ¿verdad? Porque la gente viene con malaria desde allá, y no solamente militares, como digo, son también turistas que pueden ir a la biosfera del río Plátano, pueden ir a Brus Laguna, la zona de Francisco Bulnes, Cauquira, Villada Morales, cualquiera de estos lugares donde vengan. Entonces uno tiene que tener el cuidado, ver ese nexo epidemiológico que tienen estos pacientes o personas que andan por allá, y uno debe hacer la vigilancia respectiva para poder detectar a tiempo un problema de malaria. Bien, ¿cuántos casos hay activos? Actualmente, hasta la semana 24, tenemos 1.160 casos por ahí, de los cuales pues 41 casos en el departamento de Islas de la Bahía, alrededor de 1.140, 1.138 por ahí, en gracias a Dios, lo que representa aproximadamente un 90-91% de los casos, ¿verdad? Por tanto, la mayor parte de las actividades que nosotros estamos haciendo se concentran en el departamento de gracias a Dios. Pero 1.160 casos no nos parece poco para el tema de malaria. No lo es. No lo es. No, claro. Pero la malaria tiene particularidades que deberíamos de entender. La migración comercial es mayor que la que usted acaba de mencionar, mayor que la de los militares, mayor que lo de los turistas, y en la pandemia de COVID representó una de las cosas más difíciles de controlar porque la movilidad es muy activa. Y como bien nos decía el doctor, la malaria tiene en particularidad que si no se trata bien, el paciente permanece con malaria un buen tiempo y es transmisor activo durante no se pueda terminar su tratamiento. Caso diferente a lo que es el dengue. Tanto desde el vector de malaria, la transmisión de malaria, la enfermedad misma de la malaria, es muy diferente a lo que está ocurriendo hoy día con el dengue. La transmisión del dengue es súper activa. Tenemos un zancudo que come 2 veces al día, que se moviliza en la casa con una actividad matutina y otra vespertina, que cuando no logra tener actividad vespertina de alimentarse, espera la noche y se alimenta pasivamente. Esa actividad no la tenemos con el vector de malaria, que particularmente respeta algunas condiciones climáticas muy particulares, pero estamos hablando de un dengue que es relativamente más grave, aunque la mortalidad por malaria es permanente. No es un tema de que hoy estemos en epidemia o que estemos con un brote. La mortalidad mundial por malaria puede superar la que tuvimos por COVID en el primer año, ¿no? Pero es un tema que los expertos, como el doctor, le dan una atención muy particular y un lema de terminar con malaria para cierto tiempo. Ahora, con dengue, como bien lo decía la doctora Paló, lo cíclico lo estamos viendo distorsionado, ¿no? Porque antes esperábamos que cada 10 años tuviésemos una crisis, en el 2001, 2010, 2019, pero hoy día no tenemos ese ciclo tan amplio, y hoy día no tenemos tan claro la definición de que este zancudo produzca este tipo de enfermedad. Lo que estamos viendo como clínica de un paciente grave va más allá de lo que imaginamos. Hoy tenemos pacientes que pueden desarrollar encefalitis rápidamente o pueden desarrollar una hepatitis fulminante por dengue, ¿no? Algo que no habíamos visto antes, siendo estrictos, porque si me preguntan, yo estoy con crisis de dengue desde el 2001 y no habíamos visto algo similar. La alarma que lanzaba el doctor Umaña la semana pasada tiene sentido cuando le damos forma a estos nuevos síntomas que realmente son preocupantes. Y cómo de verdad nosotros recibimos pacientes en el Seguro Social que vienen del interior del país en condiciones realmente desfavorables para el pronóstico del paciente mismo. Miren, recibir pacientes que pasan directamente a cuidados intensivos es una cosa es terrible. Y de verdad mi admiración para todos esos colegas que tenemos en cuidados intensivos. Recuperan gente que cuando uno las recibe cree que de verdad no van a salir adelante, pero la atención que ellos le brindan es extraordinaria. Pero no podemos lanzar el dado de la fortuna o de la suerte
para creer de que vamos a tener esa misma suerte si no evitamos que esta enfermedad llegue a tener la calamidad que nos puede llegar a producir. El tema de las lluvias puede ser favorable porque arrastra todos los huevecillos e interrumpe levemente ese ciclo de reproducción. Y como bien decía la doctora, no nos debería de preocupar el zancudo que vuela porque tarde o temprano va a fallecer, ese tiene su ciclo marcado. Por supuesto que el que vuela transmite, ¿no? Pero también tenemos que tener ese equilibrio racional de cómo vamos a controlar una cosa con la otra. Pero tenemos que tener la habilidad de detenerlo, contenerlo desde el sitio donde nace. Y ahora las lluvias se interrumpen, quedan las aguas residuales, estas aguas residuales son el nicho propio para esto y las comunidades deben de preocuparse. Las lluvias prolongadas también son otro problema. No hacen que las pacientes o los pacientes acudan a los servicios de salud en el tiempo oportuno. Estas lluvias han hecho que este fin de semana nosotros en la Seguridad Social hayamos recibido 4 niños graves para cuidados intensivos y 5 adultos graves para cuidados intensivos. Necesitamos que la gente nos ayude. El 90% de los casos de dengue, y lo puede corroborar la doctora, deben de pasar con una enfermedad que puede estar en casa 1 y 5 días y salir adelante. ¿Qué estamos viendo hoy día? Estamos viendo cosas que no habíamos visto. Repito, necesitamos tener esa habilidad de poder decirle a la gente, venga al primer síntoma, se pueda revisar y pueda seguir las indicaciones que los médicos afortunadamente le van a dar. Sin duda alguna, esto pues es una situación que hay que hacerle frente. Son 4 niños y 5 adultos en unidad de cuidados intensivos. Es impactante. Y en San Pedro Sula la situación lamentablemente no es diferente. El doctor Luis Romero, infectólogo pediatra del Hospital Mario Catarino Rivas, también se encuentra con nosotros y queremos conocer cómo están las condiciones en ese hospital que es de referencia para los departamentos que también se han visto gravemente afectados como Lloro y que no cuentan con una estructura hospitalaria y que sabemos que los pacientes de esos departamentos son trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas. Doctor Luis, buenos días. Realmente la zona noroccidental no está exenta de todo este problema de lo que es la enfermedad por el virus del dengue. Afortunadamente, los dengues graves, la incidencia es baja. Estamos teniendo los casos graves que hemos estado recibiendo en el Hospital Mario Rivas han sido pacientes o niños que vienen referidos de fuera de lo que es la ciudad de San Pedro Sula o Cotepeque, por ejemplo, que lamentablemente por las condiciones o acceso al sistema de salud no son adecuados y llegan en una fase tardía a lo que es la enfermedad. Y por lo tanto llegan complicados a estos hospitales y por ende cuando son referidos a nuestra institución ya vienen prácticamente en malas condiciones y es muy fácil sacarlos adelante. Y es lo que comentaban los panelistas, que lamentablemente el acceso a salud que estamos teniendo es bastante deplorable, el traslado de pacientes, el conocimiento de la enfermedad son factores de riesgo que están jugando en contra nuestra porque lamentablemente no tenemos acceso a salud y algunos pacientes que pueden llegar a tener acceso a salud lamentablemente llegan de una forma tardía. Y afortunadamente la mayoría, casi en el 90-95% de los casos que estamos teniendo de pacientes hospitalizados por el dengue son con signos de alarma cuya estabilidad es muy buena. Algunos de ellos son hospitalizados por cuestiones sociales. Recalco, el problema social que tenemos en nuestro país, como es el acceso a salud, es muy poco y muchos de estos pacientes se quedan hospitalizados porque no hay una forma de monitorizarlos de una forma ambulatoria. Y se decide dejarlos hospitalizados para un mejor control y manejo y evolución de lo que es la enfermedad. Doctor Romero, en unidad de cuidados intensivos, ¿cuántos niños tienen ustedes actualmente? Uno que es un paciente referido justamente de Ocotepeque, cuya condición pues no es buena, está en estado crítico, pero es un paciente, como recalco, que ya venía en mal estado general referido, ¿sí? Debido al mal acceso a la salud que tenía en su área, en su localidad. Pero propios, afortunadamente, todos son casos de dengue con signos de alarma que afortunadamente están estables. Así es. Doctora Palou, vamos a consultarle
con su conocimiento y también con su experiencia en cuanto a esta enfermedad, ¿cómo ve el panorama en cuanto a las unidades de cuidados intensivos y la ocupación que tienen actualmente? Bueno, el problema es que no tenemos suficientes unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Y ahí eso es algo que tenemos que estar conscientes de eso. A mí me preocupaba cuando dijimos que la situación de las islas de la Bahía son referidos al Hospital Atlántida, porque el Hospital Atlántida también le recibe de Colón, también le recibe de Lloro, y porque también está viendo los pacientes del Seguro Social en La Ceiba. No se da abasto. La Secretaría de Salud tiene que asegurarse que el Hospital Atlántida tenga suficiente recurso humano, suficientes insumos, camas, equipo técnico para la atención de estos pacientes. Entonces, la ocupación de UCI, recordemos que no porque estamos en epidemia y emergencia por dengue dejaron de llegar los diabéticos, dejaron de llegar las crisis hipertensivas o los infartos de miocardio o la cetoacidosis diabética, ¿verdad? Entonces, están también las unidades de cuidados intensivos con otro tipo de pacientes, además de los dengue graves. Y definitivamente las unidades que hay en el país no son lo suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar las salas de hospitalización, las salas de emergencia, las salas de observación para el manejo del dengue grave. Afortunadamente, los porcentajes, siempre es mayor el porcentaje de dengue sin signos de alarma que se maneja en la casa. Hay también el dengue con signos de alarma que se puede manejar en una hospitalización común, en una sala común. Y está el dengue grave que amerita, como decíamos, cuidados intensivos o que amerita áreas que se acondicionen como para una unidad de cuidados intensivos, que es importante capacitar a nuestro personal médico en el manejo de dengue grave, porque el dengue grave le puede implicar falla hepática, falla neurológica, falla cardíaca, policerositis con líquido anormal en pulmones, en pericardio, etcétera. Entonces, es algo que requiere de un expertise especial. Entonces, la capacitación del recurso humano es fundamental. Yo creo que somos un país que el dengue llegó en 1976 y llegó para quedarse. Y aquí desde ese año estamos teniendo nuestro comportamiento cíclico y tenemos que acostumbrarnos a vivir con el dengue, a mantener permanentemente el control de los criaderos, a tener el trabajo de control del vector de parte de las autoridades de salud y a que cuando estamos en una de esas etapas cíclicas, pues dotemos de los recursos suficientes a nuestros hospitales. Y les había traído unos datos de malaria también que los mandé a la producción. Algo pasa con mi cámara, así que si la cancelamos del todo no hay problema. Pero si pudiéramos ver la primera diapositiva sobre malaria que nos habla sobre los casos, esa es. Ahí ustedes ven 1,119 casos, ¿verdad? Y la mayoría está en gracias a Dios, pero también Islas de la Bahía, también Atlántida, también El Paraíso, y vemos que la gran mayoría, 1,104 son autóctonos, y luego tenemos un porcentaje de casos que vienen de personas que tienen dengue, pero que los casos no fueron del lugar en donde se detectó. Y ahí vemos el problema que hemos tenido con algunas migraciones, la cantidad de migrantes que nos llega. Ahí vemos que tenemos casos que provienen de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, de Afganistán inclusive, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, sí, ahí estamos viendo el comparativo de malaria. Tenemos el 2024, está en rojo. No miro bien en el momento, pero el 2023 es el azul y el amarillo. Ustedes ven ahí la fecha exactamente. Pero ¿qué es lo que quiero
dar a entender con malaria. Malaria en nuestro país, estábamos en las últimas décadas con descensos progresivos en malaria por el trabajo que se ha hecho en prevención de malaria. Pero este año, si ustedes ven la curva roja, está por encima de la curva azul, que es del 2023, y acercándose al promedio de los últimos años. O sea que estamos teniendo incremento de malaria en las últimas semanas. En la siguiente diapositiva, por favor, ahí podemos ver de Plasmodium. Aquí tenemos arriba en amarillo, es el número de pruebas que hay que hacer para poder detectar los casos positivos de malaria. Recordemos, malaria, quien produce la enfermedad es el Plasmodium, ¿verdad? Estamos hablando de algo diferente a dengue, que es un virus, aquí es un parásito. El Plasmodium, hay varios tipos de Plasmodium: falciparum, vivax, ovale, malaria. Pero en Honduras lo que predomina es el Plasmodium vivax. Y tenemos casos de falciparum concentrados casi todos en la Mosquitia. Tenemos una gran ventaja en Honduras comparados con África y otros países de América Latina, que todavía nuestra malaria es sensible a cloroquina, ¿verdad? Que es un medicamento de disponibilidad frecuente. En la siguiente diapositiva podemos ver el incremento de los casos. Ahí ven, al final, desde la semana 17, 18, hasta la semana 23, por ejemplo, el pico de casos de Plasmodium falciparum que estamos teniendo en nuestro país, ¿verdad? Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Recordemos que el control de la malaria, aquí tenemos, por ejemplo, el uso de mosquiteros impregnados con insecticidas que ayudan también en dengue, pero que en malaria se usa bastante y se ha usado en la Mosquitia. El uso del rociado permanente en paredes, en techos, para la destrucción de los zancudos, que es el anófeles, no es el mismo zancudos, no es el Aedes aegypti, que es para dengue. Aquí es anófeles, que crecen en aguas estancadas. Aquí el control ambiental de esas aguas estancadas, sobre todo ahora que estamos teniendo lluvias frecuentes y que puede dejar aguas estancadas en varios lugares. Aquí la importancia del manejo de las municipalidades, de medio ambiente, la participación comunitaria en el control, porque no podemos permitir que malaria se nos vaya para arriba. Hemos estado teniendo un descenso permanente de los casos de malaria, ¿verdad? Y hay varios métodos novedosos que se están trabajando en malaria. Están, por ejemplo, las últimas vacunas aprobadas por la OMS para control de Plasmodium falciparum, que han sido probadas en varios países africanos y que han tenido un buen resultado, y que se utiliza para el control de este Plasmodium falciparum en zonas de alta transmisión. Afortunadamente Honduras no tiene muchas zonas de alta transmisión, pero si la focalizamos en la Mosquitia, es algo que también habrá que analizar, además de la detección de los casos rápidamente y el manejo. Tiene tratamiento, esa es la ventaja. Podemos tratar Plasmodium falciparum, lo podemos manejar, y lo mismo el Plasmodium vivax, que es el más frecuente en nuestro medio. Entonces, en este momento tenemos que pensar en todas las enfermedades que nos transmiten las aguas que nos quedan después de las lluvias que estamos teniendo. Y aquí no nos olvidemos de leptospira tampoco, ¿verdad? Porque es un tipo de patología que también podemos ver más adelante. El tener la mayor cantidad de infecciones de piel, de enfermedades gastrointestinales, de manera que el país tiene que prepararse para las consecuencias en diversas enfermedades que puede tenerse después de estas lluvias, que están siendo también anormalmente altas en nuestro país y en la región por efecto de cambio climático. ¿Qué opina, doctor Pedro, sobre este tema de la malaria y cómo ha incrementado, y de qué manera también trabaja la Secretaría de Salud para tratar de evitar que prolifere?
Sí, bueno, la malaria y el dengue prácticamente en estas semanas epidemiológicas van de la mano, porque aumentan los criaderos como tal, ¿verdad? Si sabemos el comportamiento del dengue con el de la malaria, como bien lo exponía el doctor, tienen receptores o tiene huésped sumamente diferente. Entonces, el doctor Francisco nos puede ayudar con los datos más precisos en cuanto a la malaria, ¿verdad? Con cuanto al dengue, la Secretaría de Salud está intensificando todas las acciones. Es más, parte de la declaratoria de emergencia es para fortalecer este sistema de salud, de que muchas veces la persona o el técnico encargado en campo para ejecutar estas acciones de control vectorial se encuentran en otras tareas, pero al momento de la declaratoria de emergencia, este recurso se enfoca únicamente en la parte de control de criaderos como tal y control vectorial. Entonces, con la parte de malaria, sí le cedo la palabra al doctor Francisco. Bueno, para así aclarar un poco este tema de que bueno, ya lo exponía la doctora Paló ahí con las gráficas, nosotros estamos en un proceso, como decía, de eliminación de malaria, no de controlar, sino el país se han comprometido en poder eliminar malaria en el país. ¿Por qué es tan difícil eliminar esta enfermedad que en otros países prácticamente ya no existe? Ya eliminaron en El Salvador, en Belice también, pero es difícil porque la cuestión es de que la malaria se transmite exactamente por los vectores. Hay una alta densidad vectorial en estos departamentos donde existe, pero igual tiene que ver el tema de educación, es decir, cómo protegerse. ¿Verdad? Eso tiene que ver mucho, ahí posiblemente nos hace falta un poco y es la comunicación social que tiene que haber. Ahí mencionaban el tema de las municipalidades, el tema de las iglesias pastorales, verá que tienen que ser también un proceso de educación, los niños. Con educación precisamente hemos firmado también ya un convenio precisamente para que puedan darse este tipo de charlas y que puedan ir en la currícula del estudiante y que puedan darse un plan de clase. Pero bueno, lo que mencionábamos ahí, sí, efectivamente hay un ligero incremento, verá, de la malaria con respecto al año pasado. En el 2023-22 tuvimos alrededor de 3.500 casos de malaria. El año pasado pues pudimos reducir en un 30%, pudimos terminar ahí en alrededor de 2.400 casos. Este año pues también prácticamente a inicios de año tuvimos una reducción. Sin embargo, ahorita a partir de la semana epidemiológica número 13 hay un incremento, que es lo que se mencionaba por ahí, hay un incremento de tal manera que se ha estabilizado, ¿verdad? Con respecto a lo que mencionaba la doctora Paló ahí del Plasmodium falciparum. Nosotros estamos actualmente con una estrategia de eliminación, de una aceleración de las acciones para poder eliminar malaria por Plasmodium falciparum a finales de este año. Creemos de que entre noviembre y diciembre de este año podemos tener 0 casos de malaria por Plasmodium falciparum. Como bien lo decía ella, es un tema que se puede tratar, tenemos los medicamentos para eso, pero es la malaria grave que decía el doctor Andino. Sí. Verá, ahí pues prácticamente hay que capacitar a los colegas de los distintos hospitales para que puedan hacer un abordaje integral de este tema. Con respecto a la malaria por Plasmodium vivax, es la que tenemos mayor incremento este año, aproximadamente un 20%, 26% de malaria con respecto a vivax se nos ha incrementado. El otro tema importante aquí pues es el hecho de que los compañeros, los colegas pues tienen que ser capacitados, ¿verdad? Para poder ver el tema, como bien lo decía la doctora Palou, de los migrantes, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos un problema grave, verá que hay que verlo, se está tratando precisamente a través de los países de Centroamérica con la Comisca, porque el problema viene desde América del Sur o gente que viene del África, que cruzan América del Sur, y cuando vienen a nuestros países, pues ellos vienen y hay un tiempo que están en Honduras, ¿verdad? Y se infectan en la zona del Darién, en Panamá, ¿verdad? Y ahí pues los casos que mencionaba la doctora Paló en El Paraíso, se han detectado alrededor de 25
casos de gente migrantes que vienen con ese tipo de malaria. Entonces, ahí pues todos los países estamos con este tema, ¿verdad? Y yo creo de que el abordaje tiene que ser de esa manera integral. Nosotros estamos en ese proceso de eliminación. Efectivamente, con respecto al año pasado hay un ligero incremento y creemos nosotros de que las acciones que están tomando, pues creo que van a dar sus resultados, a pesar de ese ligero incremento que se está dando. Pero la ventaja aquí es que el país está comprometido. Verá, creo que ahorita en el mes de julio se va a hacer una instalación masiva de mosquiteros que están tratados con insecticidas. Verá, y son las intervenciones que están haciendo. También hay un proyecto para poder hacer un tipo de drenaje en aquellos lugares que tienen criaderos grandes y que esas aguas pudieran salir ya sea al mar o a las lagunas, de tal manera que no se permita ese criadero de zancudos en el departamento. Bien, el doctor Francisco menciona esta situación de los migrantes que vienen del Darién, que llegan al departamento del Paraíso. Está listo mi compañero Roldán Barahona para actualizarnos desde el oriente de nuestro país sobre estas enfermedades. Adelante. Hola, buenos días compañeros. En la entrevista de Canal 11, al igual que en todo el país, aquí en Danlí, la alarma, la emergencia por el dengue continúa. Esto ha meritado la apertura de varios triajes para poder atender la excesiva cantidad de personas con este padecimiento, en su mayoría niños. Estadísticas realmente frías, de 80 a 50 son niños. Esto pues amerita un mayor cuidado con los infantes. Por otra parte, se ha habilitado también el hospital móvil acá en Danlí para poder atender a unas 40 personas en esta alarma por dengue. La doctora Cándida González, directora del Hospital Básico Gabriel Alvarado, nos amplía esta importante información. Aperturado lo que es el hospital móvil para hospitalizar a estos pacientes con dengue. Tenemos ya 72 casos por dengue, de los cuales pues 41 son pacientes pediátricos, y de estos son 20 los casos nuevos, ¿verdad?, de pediatría, y 21 son casos subsiguientes, o sea que ya estaban ahí hospitalizados. Tenemos 31 casos por dengue adultos, de los cuales son 18 casos nuevos y 13 subsiguientes. Dentro de todos los casos tenemos 7 pacientes graves, con dengue grave. De estos son 5 pediátricos y 2 pacientes adultos graves. No puedo darles cifras en cuanto a Danlí se refiere, solo se reportó una niña, ¿verdad?, que falleció el amanecer el domingo 16 de junio. A la población en general, ¿verdad?, que tomemos las medidas preventivas, porque es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Es mejor la prevención. Y con esto, pues, el lavado de las pilas, la limpieza de todos los solares. Con este informe, compañero, voy a retornar con ustedes a estudios centrales de la entrevista en Ciudad Capital, Tegucigalpa. Buenos días. Gracias, Roldán Barahona. Voy ahora hasta el departamento de Olancho con Roberto Oliver. Muy buenos días, compañeros, en los estudios de la entrevista de Canal 11. Informarles que en el municipio de Juticalpa hay preocupación por la alta incidencia de pacientes por dengue, que cada día estas cifras van en aumento. Primero se habría decretado lo que es en emergencia el Hospital San Francisco por la alta incidencia y llegada de pacientes por dengue. Luego también la Secretaría de Salud, en su caso la Dirección Departamental o Regional Departamental de Salud, decretó emergencia también, esto por epidemia del dengue. Ahora la Municipalidad de Juticalpa, en reunión de sesión de corporación, han decretado también emergencia. Se vienen varias medidas, tanto así que estas medidas van desde limpiezas, operativos, pero que también van multas a las personas que no limpien sus solares en este municipio de Juticalpa. Escuchemos al alcalde municipal, el abogado Walner Castro, que nos da detalles sobre qué medidas se estarán tomando en días posteriores.
De igual manera, en efecto, en la última reunión de corporación municipal hemos decretado emergencia en el municipio de Juticalpa en el sistema sanitario por los altos índices de crecimiento del dengue. Ya son 668 casos que llevamos registrados aquí en el municipio, de lo cual supera el 55% a nivel del departamento de Olancho. Es por ello que el Comité de Emergencia Municipal y la Municipalidad de Juticalpa hemos iniciado una medida más contundente todavía con lo que es el tema de la fumigación, con las bombas termonebulizadoras y con las bombas LECO. A la par de ello también lo que es el proceso de la abatización. Pedimos a cada uno de los propietarios de solares pedirles que tienen que tenerlos aseados, porque si no les vamos a aplicar lo que dice la medida del plan de arbitrio. Cada quien tiene que hacerse responsable de lo suyo y no es posible que por el descuido de algunos propietarios que mantienen sucio su solar estemos enfermando a los vecinos, porque ahí en sus solares se está desarrollando el mosquito transmisor del dengue. Lo que se espera que con estas acciones venga a bajar la incidencia y la proliferación del zancudo transmisor del dengue, por lo menos en el municipio de Juticalpa. Regreso con ustedes a los estudios de la entrevista en Canal 11. Buenos días. Bien, es tiempo de hacer una pausa comercial. Yo regreso en breve con más del Foro de la Entrevista. Regresamos con más del Foro de la Entrevista. Por Canal 11 estamos tratando el tema del dengue y malaria y cómo ese cambio en el clima, cambio drástico con las lluvias, está afectando los índices de positividad en cuanto a estas enfermedades. Vamos con el doctor Luis Romero, infectólogo pediatra del Hospital Mario Catarino Rivas, hasta San Pedro Sula. Queremos dedicar también un espacio a la educación, a que la gente entienda la importancia de estas enfermedades para tratar de evitar saturar estas salas hospitalarias. Doctor Francisco, ¿qué recomendaciones podría hacer, digamos, al gobierno y a la población que también estamos directamente involucrados en la prevención de estas enfermedades? Hola, muy buen día. Recalcando lo que comentaba la doctora Zapaló hace algunos momentos, y es algo que estamos teniendo en nuestro país y hemos tenido siempre lo que es el dengue y malaria. Pero hablando un poco sobre lo que es el dengue, somos un país que tiene todas las condiciones idóneas para que el virus del dengue se propague. Somos un país cálido, somos un país húmedo, que está con un rápido crecimiento, con una rápida urbanización y una rápida urbanización lamentablemente no controlada. Y esto hace que estos asentamientos de personas haga que se establezcan criaderos de zancudos. ¿De qué manera? Porque recordando lo que es el ciclo de vida de lo que es el virus del dengue y sobre todo el vector, los huevos pueden durar cerca de 6 a 8 meses en climas extremos. Pueden durar desde los 10 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados. Por lo tanto, podemos tener un año de sequía, 8 meses, 7 años, 8, 6, 7 meses de sequía y tener lluvias y comenzar a tener dengue. Y es ahí donde la doctora comentaba no quitar el dedo de la llaga. Siempre hacer estrategias de prevención del dengue, hacer una vigilancia activa, vigilar estos nuevos asentamientos, porque los huevos pueden durar todo este tiempo. Y una vez que hay lluvias, es por eso que comenzamos a tener lo que es brotes de casos de dengue. Y como comentaba un colega previamente, estamos teniendo dengue donde antes no teníamos. Y esto se justifica o se puede explicar por la migración y por los asentamientos de estas personas, que donde hay personas, pues eventualmente hay agua estancada y sobre todo si no tenemos agua potable, que es otro factor de riesgo. Por lo tanto, el manejo y la prevención de lo que es el virus del dengue es algo multifactorial y no podemos estrictamente apoyarnos en un sector. Sí, es un factor comunitario, la prevención, pero es un factor también muy importante desde el punto de vista como gobierno. Una vigilancia activa y estar en esas áreas constantemente con una educación a la población, educación y tener el personal capacitado que sepa del ciclo de vida y de las formas de prevención de lo que es del virus, el dengue. Conociendo su ciclo de vida, podemos nosotros poder llegar a tener lo que es un control de esta enfermedad y por ende, y recalcamos que debe ser una vigilancia activa y no estar, como siempre, estar apagando fuegos que se nos está dando prácticamente cada año. Y como bien lo mencionó la doctora Elsa Paló, nuestros sistemas de salud siempre están colapsados. Es por eso que siempre estamos hablando de áreas, abriendo, perdón, áreas de dengue. Nuestros sistemas de UCI o a salas de UCI pues prácticamente son pequeñas.
no salas de UCI de 10, 20 camas. La del Mario Rivas en pediatría es de 8 camas, pero tenemos una capacidad para no tenemos capacidad para atender toda lo que es la zona noroccidental como tal. Por lo tanto, debemos de también mejorar la capacidad en cuanto a atención en las áreas, en los hospitales regionales y no abarrotar lo que son los hospitales de referencia. Por lo tanto, es algo que nuestro sistema de salud como tal, podríamos prepararnos, capacitando al personal, tener los líquidos y los medicamentos, pero no tenemos una infraestructura para estar teniendo estos aumentos de casos por virus de dengue y por eso es que siempre estamos pues abriendo nuevas salas para lo que es la atención del virus del dengue. Otras cosas que es lo que es a la población, eventualmente, educarlas, porque es un problema, el virus del dengue es un problema de educación y podemos educar a los niños, etcétera, etcétera, pero dejemos a los niños por fuera. Soy pediatra y en lo personal no estoy a favor de que se involucren a los niños en este tipo de situaciones que son meramente de adultos, problema de salud, y los niños tienen que ser niños y no estar prácticamente formando parte de un programa de prevención, sí de educación y entender la enfermedad y cómo prevenirla. Pero la estrategia tiene que ser prácticamente a los padres, evitar los criaderos de zancudos, lo que es la untadita, la fumigación, evitar los criaderos de estos vectores. Por lo tanto, es una vigilancia activa. No está lloviendo, no estamos en temporada de lluvia, pero estar siempre en constante vigilancia de los criaderos de zancudo, porque aunque no esté lloviendo, vamos a tener dengue y siempre tenemos dengue, pero tenemos un número reducido de casos por virus del dengue. Siempre y cuando hayan criaderos de zancudo, donde hay un criadero de zancudo, donde hay un agua estancada, una llanta con agua, habrá un posible caso de dengue. Por lo tanto, es una vigilancia activa de lo que es el control de este vector. Por otra parte, se mencionaba de las características de algunos casos que están dando encefalitis, fallas hepáticas, etcétera, etcétera. Son 4 serotipos del virus del dengue, pero estos serotipos pueden variar en su aspecto genético y en su capacidad, en su virulencia, perdón, que es la capacidad de infectar o enfermar a una persona. Y también va a depender de las características propias de cada huésped. Cada huésped responde de una forma propia a una infección, ¿sí? Por lo tanto, es algo inherente de cada uno de nosotros. Y es por eso que siempre solemos ver algunos casos que se salen de la norma. Y es por lo tanto siempre tener la capacidad y estar capacitados en cuanto al conocimiento de tratar esta enfermedad. Sabemos que filogenéticamente el DEN2 que está circulando en República Dominicana puede variar al DEN2 que circula en Honduras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los virus también mutan, tienen esa capacidad de sobrevivir y de adaptarse al medio ambiente. Así como nosotros los humanos estamos evolucionando constantemente, los virus, las bacterias también lo están haciendo. Y lamentablemente esto lo están haciendo de una forma mucho más rápida y con una capacidad mucho más agresiva de causar una mortalidad. Es por lo tanto que siempre tenemos casos que se están saliendo, pues prácticamente, por así decirlo, de lo normal que solemos ver. El ciclo de la enfermedad, como mencionó la doctora Alzapalós, estamos viendo cada 6 años usualmente, a veces puede ser un poco menos, pero esto también va asociado a lo que es los cambios climatológicos que estamos teniendo, temperaturas más altas, tiempos mayores de sequía, ¿sí? Lo que es la migración de las personas, el crecimiento o la urbanización no controlada, la falta de agua potable, la falta de acceso a salud y la educación y el conocimiento de la enfermedad, entre otros, son muchos de los factores que hacen que cada vez estemos teniendo más enfermedades vectoriales. Y es ahí que viene de la mano lo que es la enfermedad por malaria, lo que es la transmisión por malaria. Afortunadamente, el anófeles no tiene esa capacidad que tiene lo que es el Aedes aegypti, ¿no? De que usualmente el anófeles afecta más en la noche, es más doméstico, por así decirlo, pasa más dentro de la casa que fuera de la casa. Por lo tanto, una forma de prevención es poner los insecticidas tópicos en lo que es dentro de las casas donde tenemos mayores casos de dengue. Lamentablemente siempre hemos tenido muchos casos de dengue en lo que es en lo que es en el departamento de gracias a Dios. Y uno de los factores que estamos teniendo ahí, y es un factor adverso, es lo que es la deforestación. Son otros de los factores que ayudan a la propagación de lo que es el vector anófeles. Por lo tanto, tenemos que hacer una vigilancia no tanto pasiva, sino que activa, un método de acción, de prevención
prácticamente activo y de esta forma poder controlar lo que es la transmisibilidad y tratar de erradicar lo que es estos vectores. Sabemos que en relación a dengue, la Aedes aegypti es bastante complicado, pero con malaria es algo que podemos lograr, afortunadamente dado y conocimiento sobre lo que es el ciclo de vida de este vector. Por lo tanto, es parte del gobierno, como mencionaba la doctora Elsa Paló, es algo multifactorial, está el gobierno involucrado, pero la sociedad como tal también debemos de hacer nuestra parte, porque es algo que es propio de nuestro país, llegó para quedarse, somos, como recalco, tenemos todas las condiciones idóneas para que sigamos teniendo esta enfermedad por dengue. Y recalco, no necesariamente tenemos que tener lluvias para tener casos de dengue. La larva tiene esa capacidad, el huevo tiene esa capacidad de soportar temperaturas extremas. Una vez la larva, el huevo, el virus, perdón, en el vector, este puede estar en él cerca de 4 hasta 6 semanas, si es que hasta 8 semanas se ha descrito. Y algo que también estamos teniendo es que el vector, es el Aedes aegypti, tiene una mayor capacidad de adaptación que lo que puede hacer en lo que es el Anófeles. Por lo tanto, estamos perdiendo la batalla contra el virus del dengue. Estos ciclos que vamos a estar teniendo cada vez pueden ser mayores, cada vez vamos a tener más casos de dengue, porque, recalco, lo que es los cambios climáticos, la urbanización no controlada, la falta de acceso a salud, y otro factor de lo que estamos teniendo es que, como veíamos una de las gráficas, en la mayoría de los casos de dengue son sospechosos. Y algo que va en cuanto a la educación de los médicos, tanto médicos generales como médicos pediatras, es que no todo lo que es trombocitopenia es exactamente dengue. Y también el diagnóstico, en la forma de diagnóstico del virus del dengue, tenemos lo que es el antígeno NS1, que hay otras enfermedades vectoriales que nos pueden dar un falso positivo, como lo que es Zika, y también tenemos Zika. Por lo tanto, hay que saber y ser bien acuciosos en cuanto a la interpretación de las pruebas de diagnóstico, y no todo lo que es IgM positivo o IgG positivo con una caída de trombocitopenia en 134,000, 110,000, 120,000 tiene que ser dengue, porque también podemos llegar a tener un sobrediagnóstico de lo que es esta enfermedad y ser bien acuciosos, y es ahí donde volvemos a hacer énfasis en educación continua de nuestros médicos, porque lamentablemente podemos ser un país endémico de dengue, pero no todos tenemos esa acuciosidad, no todos tenemos ese conocimiento en cuanto a la interpretación de lo que es el diagnóstico y manejo. Otra de las cosas que a veces tenemos recibimos niños aquí en el Mario Rivas es que seguimos manejando los niños con altas cargas de volúmenes, ¿sí? Estas altas cargas de volúmenes favorecen lo que es la pérdida de líquidos a tercer espacio, entre ellos abdomen, cavidad torácica, y eso hace que el dengue se nos vaya complicando. Muchos de estos, por lo tanto, ser bien acuciosos, bien precavidos en cuanto al manejo y la hidratación de los casos del virus del dengue, porque en la mayoría, pues probablemente nosotros también podemos aumentar lo que es la morbimortalidad de lo que es esta enfermedad por este virus del dengue. Y recalcando en lo que es terminando con lo que es con malaria, pues podemos llegar a controlarlo, pero necesitamos un compromiso, una acción pronta. Como mencionaba la doctora, la vacuna puede ser un factor, tanto en ambas enfermedades nos pueden venir a ayudar, más sobre todo lo que es en dengue, pero en malaria, pues ver esos grupos poblacionales, como miramos en el caso de los militares, son los que mayor migran y donde mayores casos podemos llegar a tener, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que hacer una acción prácticamente activa y no pasiva, y no estar en los tiempos de lluvia en los cuales tenemos el aumento de los casos de dengue, pues estar pues, prácticamente viendo dónde ponemos los pacientes. En los niños, como en Tegucigalpa, me imagino que aquí igual en el Mario Rivas en alguna ocasión hemos llegado a tener hasta 2 niños en una cama, y según la edad o la estatura o la talla en este caso, de ellos a veces podemos llegar a tener hasta 4 en una cama, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestro sistema de salud como tal no está en la capacidad de tener pacientes graves con signos de dengue. No tenemos una UCI para casos con dengue. Lamentablemente no es así. Nuestras condiciones no se prestan para ello. El Mario Rivas es el principal hospital noroccidental. No hay UCI en el hospital de Ocotepeque, no hay UCI en el hospital de Progreso. No lo hay porque la infraestructura de nuestro sistema de salud no es así, no lo permite. Por lo tanto, estamos saturados como tal. Por lo tanto, y ya para terminar, debemos ser enfáticos en cuanto a sobre todo, son enfermedades prevenibles. Y es aquí recalcar y terminar que podemos llegar
a disminuir los casos de dengue y sobre todo de malaria si hacemos una prevención activa. Gracias, doctor Luis Romero, desde San Pedro Sula, y coincide con la importancia de la formación de los médicos, de que estén bien informados sobre el tratamiento de las enfermedades. 4 niños en una cama en el Hospital Mario Catarina Rivas es un panorama que no es nada alentador, y lo mismo sucede en la capital, doctor Darío. Sí, correcto. Yo creo que el doctor apuntaba, como los diferentes panelistas, a que la educación, en primer lugar, la formación del médico y la capacitación actualizada de lo que es el manejo de la enfermedad del dengue, tanto como lo de la malaria, que ya lo hemos abordado, que es más en una zona específica del país. En este momento, el incremento de los números de casos de ambas enfermedades nos tiene que poner en alerta, porque las fiebres siguen siendo uno de los síntomas más comunes y que debemos estar entrenados los doctores y el equipo médico que trabaja en las diferentes emergencias de todos los hospitales para poder detectar y determinar. Una de las desventajas que hemos visto a nivel público es que las pruebas para dengue se hacen en los pacientes que ya están prácticamente hospitalizados y que tienen características de dengue grave. Esa es una limitante para poder determinar el número real de casos y poder determinar las cosas a tiempo. Lo otro que yo lamentaba el fin de semana pasado, la muerte de un niño en el norte del país, que visitó una clínica primero, se le brindan líquidos endovenosos, se va a su casa, y el segundo día le vuelven a dar líquidos endovenosos y se vuelve a su casa. El tercer día lo dejan hospitalizado y ya en la referencia el paciente muere. Entonces vean ustedes cómo lo apuntaba el doctor Romero. Los líquidos tienen una cantidad, entonces la capacitación y la dotación de bombas de infusión en los hospitales es lo que nos debe tener en primer lugar listos para hacerle frente cuando tenemos el paciente con dengue. Entonces, creo que desde el punto de vista del durante, con respecto a la dotación de los sitios para poder atender los pacientes, se han abierto las diferentes salas en los diferentes sistemas que tenemos, tanto público, autónomo como el seguro a nivel privado, y en segundo lugar la capacitación de la gente, tanto a nivel de médicos de emergencia, generales, pediatras generales y enfermería, para poder hacerle frente a esta situación. Y con respecto a la población, que es donde yo quiero pues orientarme, la comunidad tiene todo que ver, no tiene un poco, ni mucho ni menos que la participación de la Secretaría de Salud, alcaldías, educación, sino que somos todos los que debemos organizarnos. Sabemos que en cada barrio y colonia de nuestras ciudades existen lo que son patronatos, existen lo que son los comités locales de emergencia, y yo creo que hay que activar esas fuerzas vivas de las colonias y los barrios para poder empezar a ver los depósitos de agua y detectar dónde está la larva y darle tratamiento. Eso yo creo que en este momento hay que hacer todas las acciones que podemos en contra del dengue. Todo lo posible para que al final no afecte nuestros hogares, que no afecte a nuestros familiares. Doctora Elsa Palou, quizá una recomendación para la sociedad, pero también para la Secretaría de Salud en base a su experiencia para el tratamiento de esta enfermedad y evitar pues a toda costa estas tragedias, esta pérdida de vidas humanas. Día de Salud es siempre, permanentemente se tiene que trabajar en control de criaderos si queremos tener menos casos de dengue. Ya sabemos que es cíclico y que el último ciclo había sido 2019, donde tuvimos alrededor de 180 muertos. Entonces, el año pasado, a finales, vimos que estaban empezando a crecer los casos. Era momento de enfatizar, ¿verdad?, el control de criaderos. Eso debe ser permanente, como dijo el doctor Romero, aunque no haya lluvia, pero ahí está el huevecillo, y en cuanto le caiga un poco de agua al recipiente donde esté ese huevecillo, vamos a tener el zancudo que va a poder transmitir el dengue. Entonces las acciones son
permanentes, son multisectoriales, tenemos que autoevaluarnos, tenemos que ver si lo que estamos haciendo es suficiente o si necesitamos hacer algo más. En malaria, por ejemplo, en malaria tenemos la posibilidad, además de profilaxis, que no lo tenemos en dengue. En malaria nosotros podemos dar cloroquina profiláctica al que va a ir por trabajo o por diversión a las áreas maláricas, ¿verdad? Sabemos que se tiene que empezar a tomar de un par de semanas antes que se vaya, durante el tiempo que va a estar ahí, y al regreso seguir tomando por un par de semanas más. Y eso es un recurso que tenemos en malaria. Los mosquiteros impregnados de insecticidas que nos ayudan en ambos casos, pero que en la mosquitia y en los sitios de aumento de Plasmodium falciparum o falciparum es importante. Lo de el poder tener el uso de químicos adentro de las casas para control de malaria es también importante, ¿verdad? Lo que hablaba también el doctor Romero, las vacunas que ya tenemos tanto en dengue como en malaria, pero sin olvidar que no es lo más importante. La vacuna en estas dos enfermedades tienen un lugar en la prevención, tienen un nicho en la prevención, pero no es lo más importante. En dengue, lo más importante, el control de los criaderos. Cuando ya nos explota el problema y tenemos los miles de casos como ahorita, entonces también tenemos que ver que hay que manejar esos casos y hay que capacitar al personal, hay que tener el suficiente personal, las suficientes camas y los suficientes recursos. El hecho de que los hospitales móviles se estén usando para dengue a mí me parece adecuado, porque para dengue creo que sí se pueden utilizar, ¿verdad? Y en malaria, pues hacer todas las acciones para lograr bajar otra vez el número de casos. Estábamos bajando los últimos años, no podemos permitir que haya un incremento, tenemos que controlarlo y controlarlo a tiempo, de manera que la recomendación a la Secretaría es siempre, siempre mantener las acciones para control de criaderos. A la comunidad, recordemos que nadie nos va a ir de repente a limpiar nuestra casa, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que asegurarnos de que nuestra casa esté limpia, ¿va? Y esto es algo que lo tiene que hacer toda la comunidad, las municipalidades, el papel de las municipalidades, el papel del sector ambiente, el gobierno en general. Su principal preocupación en este momento tendría que ser control de este tipo de enfermedades. Por el momento yo creo que es prioritario también que nos enfoquemos en asegurarnos que se tiene todos los recursos necesarios para los hospitales que ya están, ¿verdad? Que funcionen adecuadamente, que tengan todo lo que necesitan. Y recordar que esta patología, el dengue, llegó para quedarse. Igual que COVID, tenemos que aprender a convivir con estas enfermedades y a lograr que causen el menor daño posible en nuestra población. Gracias, doctora Elsa Palou. Voy a hacer una pausa comercial brevemente. Regresamos enseguida con más del Foro de la Entrevista. Regresamos con más del Foro de la Entrevista esta mañana de martes. Doctor Henry Andino, bueno, las condiciones del Seguro Social, el llamado a la población y también a las autoridades para este tratamiento de estas enfermedades como el dengue y la malaria. Así es. La doctora Palou decía de los pocos recursos hospitalarios que hay en todo el país. No solamente las unidades de cuidados intensivos son pequeñas, ¿no? Nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos que tiene 7 espacios y una cuidado de intermedios que tiene 15 espacios. Pero son de referencia nacional, es decir, aquí es donde viene el caso más grave de todo el país, ¿no? Pero en camas hospitalarias el país solo tiene 6.500 camas. 62% lo tenemos nosotros en Tegucigalpa, con un poco en San Pedro Sula. El resto no va a tener espacio hospitalario para poder darle cabida a pacientes que puedan enfermar por dengue. Y hablábamos fuera de cámara, es posible que la población ya esté fatigada de escuchar lo mismo como mensaje central, ¿no? La gente a lo mejor necesita escuchar que el dengue mata, que el dengue en 3 días se complica y puede atentar contra la vida de la gente. El dengue es una enfermedad que debe de ser
propia del paciente porque necesita de una cantidad muy grande de autocuidado, es decir, yo me tengo que cuidar y después entregarme a la posibilidad de que un médico me pueda ver y que me dé las medidas que yo necesito. Pero la gente debe entender que este no es un problema hospitalario, porque si fuese hospitalario no tendríamos con qué. Es un tema de las comunidades, es un tema de los hogares, es un tema familiar, es un tema individual. Yo no me quiero enfermar, tengo que tomar las medidas claras para no enfermarme. Miren, y no estamos hablando de enormes depósitos de agua. Un simple tapón de una agua que yo descarto queda con un poco de agua y el zancudo es tan hábil que encuentra un lugar donde depositar sus huevos. Y como ya lo discutimos acá, los huevos tienen alta resistencia. Miren, nosotros desde la medicina tropical entendemos claramente cómo se transforma este zancudo en beneficio de su propia vida, no en beneficio nuestro, ¿no? Es muy doméstico, por supuesto, pero causa mucho daño a la hora de que se vuelva doméstico, porque las cantidades de zancudos en casa son directamente proporcionales a la capacidad de enfermarnos a toditos que estemos en la casa. Le ruego a la ciudadanía que tome conciencia de que esto lo podemos contener desde sus propias casas, desde sus propias comunidades. No esperen llegar al hospital, no esperen llegar a enfermar gravemente, porque el dengue mata, el riesgo de morir es alto. Aunque la letalidad y la mortalidad sean bajas en este momento, pero el riesgo de morir está ahí. Y en una letalidad corregida, nosotros vamos a encontrar que vamos a tener un porcentaje más alto. Por favor, tomen los cuidados necesarios, hagan la conciencia de que necesitan cuidarse ustedes y su familia. Más allá de la comodidad en la que estamos, hay que tener un esfuerzo comunitario, como decíamos todos aquí, para poder subsanar esta enfermedad que de verdad podemos darle frente de manera organizada y con conciencia de la misma. Dejemos la pasividad respecto al dengue. En cuanto a malaria, ¿qué recomendaciones se puede hacer a la población? Sobre todo si va a visitar esas zonas que tienen casos de malaria o que podrían resultar contagiados de esta enfermedad. Bueno, lo que decíamos inicialmente, yo creo que si toda persona que vaya a áreas maláricas donde tenemos una alta incidencia, pues sí debería de protegerse. Por ahí los colegas mencionaban de hacer alguna protección. Yo creo que sí es necesario. Algo otro, pues decir, vamos a esa zona, pues vestir con camisas manga largas, pantalón también largo, que sean claros, no oscuros. Y de esa manera pues se puede evitar. El otro que decía la doctora Palov también mencionaba el hecho de que se pudieran dar medicamentos de una manera preventiva. Es una cuestión que estamos valorando precisamente con los grupos de riesgos móviles, en este caso militares, que están yendo a esa zona. Estamos valorando esa estrategia. Pero la otra es que nosotros lo que estamos asegurando también es el diagnóstico a nivel de las comunidades, a nivel de tanto de institucional, hospitales, centros de salud, policlínicos, hasta llegar a las comunidades con los colaboradores voluntarios. Ahí estamos asegurando diagnósticos, gente que está capacitada, saben del sospechoso, pueden hacer una prueba rápida que el diagnóstico lo pueden tener en 20 minutos. Una vez que dan el diagnóstico, estamos asegurando que tengan también el tratamiento. Porque si tienen diagnóstico y no tienen tratamiento, de nada sirve. Entonces el paciente es captado rápidamente y en menos de 48 horas nosotros debemos tener un diagnóstico de malaria. Una vez que se diagnostica, inmediatamente el tratamiento. Entonces a la población, por lo menos en los departamentos donde tenemos casos de malaria, es que inmediatamente que ellos sienten algún malestar, puede ser dengue, cualquier otra enfermedad, como bien lo decía la doctora Paló, leptospirosis, el médico tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Pero en caso que ellos se sientan con algún tipo de enfermedad, lo recomendable es que busquen atención médica, ya sea en las comunidades con los colaboradores voluntarios o en los centros de salud, que lo busquen inmediatamente, que ahí van a tener un diagnóstico gratis y van a tener un tratamiento también de forma gratuita. Y ahora que lo menciona y que también lo mencionó la doctora Palou, el tema de la leptospirosis, ¿hay casos en el país, doctor Pedro? Sí, la leptospira es una enfermedad que se ve intensificada en tiempos de lluvia. Y haciendo la aclaración con el tema, ¿verdad? Leptospira tiene síntomas y signos muy similares a lo que es el dengue.
Entonces, y a la malaria, claro está, ¿verdad? Entonces, cuando la parte del fortalecimiento de un sistema de atención es el diagnóstico precoz de aquellas enfermedades. Y en este momento la leptospira pasa a este contexto, igual que el dengue. Entonces, decirle al compañero médico, al asistencial, de que haga este diagnóstico diferencial, ¿verdad? En mayo también la OPS dio una alerta por infecciones respiratorias, virus sincitial respiratorio, que también va acompañado de fiebre, ¿verdad? Entonces, decirle igualmente al galeno, ¿verdad?, de que haga este diagnóstico diferencial preciso, este diagnóstico precoz, es cierto, pero que tome los diferenciales como tal, para no estar evacuando casos de dengue teniendo otras patologías como tal, ¿verdad? ¿Sabe, doctor Darío, si hay casos de leptospirosis en el hospital escuela? En este momento creo que no ha sido reportado, no hay en este momento, pero es correcto lo que decía nuestro compañero, es necesaria el abordaje clínico, es decir, cuando hablamos de eso es los síntomas y los signos que presenta el paciente, que seamos capaces, tanto los padres de familia como los médicos tratantes a nivel general, de pediatría general o de especialidad, que tengamos la capacidad de poder responder cuáles son estos síntomas. Hemos visto casos de dengue que inician con rash, hemos visto casos de dengue que han empezado sin fiebre, son escasos pero existen, es decir, la clínica es muy importante. Si usted va a consulta con su niño, tiene que haber cómo tomarle la presión aunque tenga 6 meses, 10 años o 20 años. Es decir, que nuestros hospitales, tanto clínicas a nivel privado o público, tenemos el deber de tener cómo tomar presión arterial, cómo examinar adecuadamente el uso de un buen termómetro y, por supuesto, de un abordaje, de un examen físico completo que junto con un hemograma pueden determinar si hay o no una enfermedad como el dengue. Obviamente existe la prueba rápida del N1S1, que hay desventaja con ella, ya que hay hasta un 50% de las veces podría dar un falso negativo o un falso positivo. Así es que a la población mi mensaje es el siguiente: un síntoma como fiebre puede ser un montón de enfermedades. Aquí lo están escuchando. Entonces, decaimiento, cuando ya el niño puede hablar y puede decir si hay dolor abdominal, vómitos, decaimiento, poca orina o poca ingesta de líquidos, de lechita, de pepe, de pecho, y si tiene, no digamos si tiene puntitos rojos como manchas que son petequias o moretes, obviamente cualquiera de estos síntomas es alerta para poder ir al doctor. Así es que el hecho de que no está orinando mucho, de que no está tomando mucho y tiene fiebre, ya es suficiente para ir al doctor. No espere 1 o 2 días. Como les digo, estamos entrenados en este momento, la Secretaría de Salud y los diferentes dispositivos del Seguro Social han hecho capacitaciones para que podamos y entrenarnos para poder atender a esta situación del dengue. Así que puede ser algo que parece leve, pero es mejor estar seguro de que todo está bien en cada uno de nuestros pacientes. Bien, doctora Palou, los riesgos de leptospirosis también por las lluvias. Bueno, siempre va a haber un riesgo. Afortunadamente ahorita no se están reportando incremento de casos, pero como médicos tenemos que tener en mente el diagnóstico diferencial de un caso de fiebre cuando hemos tenido lluvias abundantes. Y también vamos a tener incremento de infecciones respiratorias, también incremento de diarreas, y es algo que como médicos tenemos que estar al pendiente y tenerlo en mente y hacer un diagnóstico diferencial, como decía el doctor Darío Zúñiga, que se puede hacer desde el punto de vista clínico y confirmarlo con laboratorio. Y que le toca a la Secretaría asegurarse que hayan los insumos de laboratorio suficientes y necesarios para hacer estos diagnósticos diferenciales. Entonces es importante ahí, ¿verdad?, que también tengamos esto en mente. Por otro lado, algo que me parece que también
debemos de recalcar es lo que nos decía el doctor Henry, ¿verdad? Que es cierto, el dengue mata. Es mucha mayor la cantidad de dengue sin signos de alarma, pero el dengue grave, cuando llega a producirse el dengue grave, puede haber mortalidad y puede haber mortalidad importante, ¿verdad? Entonces nadie quiere ser ese caso que falleció por dengue, ¿verdad? Y si no queremos que haya un fallecimiento en nuestra casa, en nuestra familia, asegurémonos de tener limpio lo más posible y de nuestras casas, nuestros solares, la de nuestro vecindario también, para evitar que tengamos transmisión. Recordemos, si no hay zancudo, no hay dengue, ni zika, ni chikungunya, ¿verdad? Entonces el control de los criaderos debe ser permanente. Si nosotros bajamos la guardia porque tuvimos una pandemia de COVID, entonces se acumula el problema de dengue. En salud uno tiene que estar manejando todo siempre, ¿verdad? Eso es lo complejo del sector salud. Lo complejo del sector salud es que no porque hay dengue dejaron de haber las otras enfermedades. Tiene que estarse pendiente de todo, de absolutamente todo, tanto desde el punto de vista preventivo en salud pública, como desde el punto de vista clínico y curativo para los que somos médicos clínicos también. Entonces, recordarle a la población, recordarle a nuestras autoridades que esta es época de tener equipados hospitales, centros de salud, capacitar recurso humano y también de seguir enfatizando el control de los criaderos. Y recordar que no solo dengue hay ahorita en Honduras, ¿verdad? O no solo malaria, que tenemos que estar preparados, pendientes para las otras enfermedades que sabemos que también se pueden incrementar en épocas de lluvia, ¿verdad? Como las que tenemos en este momento. Gracias, doctora. Vamos a irnos hasta Olanchito Lloro con Mario Cano. Él nos tiene el reporte de cómo están las condiciones en cuanto a salud en los centros hospitalarios de esa zona. Adelante. Buenos días, licenciada Andrea Hernández, en la entrevista de Canal 11. Me encuentro con el doctor Fabio Tinoco, director municipal de salud, para que nos hable sobre la incidencia del dengue, ya que en Olanchito semana a semana va en aumento. Doctor, buenos días. Gracias por el espacio y también gracias por ser el enlace de concientización y educación a la población sobre esta enfermedad. Hasta la semana epidemiológica 24 llevamos 703 casos, ¿verdad? Lo que nos preocupa porque ya comenzaron las lluvias en el municipio. Esto significa que se nos pueden pues aumentar más los casos. Hacer un llamado nuevamente a la población que eliminen los criaderos de zancudos, los potenciales, que limpien pilas, barriles, trones donde se pueda depositar el agua con la untadita y después tratar de taparlo bien para que el vector no encuentre donde depositar los huevecillos, reproducirse y después salga en forma adulta para poder infectar a las personas, ¿verdad? También concientizar que dejen que el personal de salud llegue a sus casas a revisar, inspeccionar de que no tengan criaderos de zancudo y también mediante la aplicación de BTI para eliminar las larvas. Y posterior a una noche de previas, las actividades en la mañana, eliminación de criaderos, aplicación de BTI, la fumigación también, que no estén ante la negativa, porque así podemos nosotros evitar que el zancudo siga infectando a la población. ¿De esto, doctor, cuántos son graves? De los 703 graves, tenemos aproximadamente unos 50 personas, ¿verdad? Pero a pesar de esto, se nos está aumentando los casos. Entonces, nuevamente, eliminación de criaderos de zancudo ante cualquier síntoma de la enfermedad, como ser la fiebre, acudan a los establecimientos de salud, no se queden en sus casas, no se automediquen, y sin criaderos no hay zancudo, así que eliminemos todos los potenciales criaderos de zancudo. Muchas gracias al doctor Fabio Tinoco, director municipal de salud en Olanchito, en alza. 703 casos hasta la semana 24 son los que se reportan en este municipio del Valle de Laguán. Licenciada Andrea, con las imágenes de Mario David Cano, vamos a regresar a través de la entrevista de Canal 11. Gracias, Mario Cano. Vamos al departamento de Santa Bárbara ahora a conocer el panorama con Araceli Quintanilla.
Buenos días, gracias compañeros en estudio del foro La Entrevista. A esta hora de la mañana tenemos que informarle que en el departamento de Santa Bárbara los casos de dengue han disminuido considerablemente. Teníamos en alerta por los casos de dengue en todos los municipios del departamento, pero gracias a Dios no hay decesos. Vamos a escuchar rápidamente las declaraciones del doctor Jorge Perdomo. Él es el director regional de salud en este departamento. Decirles de que sí, agradecer a la población que ha hecho caso. No se ha hecho de la vista gorda para no cumplir las ordenanzas municipales. Agradecer a aquellos alcaldes que están trabajando en conjunto con nosotros, nuestro personal de salud, a la población en sí, a los centros educativos, a las ONG. Agradecer el esfuerzo, recordarles que nosotros damos el todo por la población, que es el bien común para todos. En este caso decirles que estamos abastecidos, estamos trabajando, el equipo regional está trabajando arduamente, dependiendo, se analiza pues los fines de semana, los sábados y domingos, se analizan los municipios que tienen positividad, en los cuales pues se levantan lo que son las encuestas larvarias y posteriormente se envía la fumigación. Recordarles que la máquina de nosotros también está interviniendo varios municipios y que agradecer a la población lo demás. En este caso donde se abrieron, pues donde tenemos los centros de estabilización, que gracias a Dios que están diarios, ellos están reportando al jefe de red, se está reportando lo que es prácticamente lo diario, los que se ingresan, los que son ambulatorios, y solamente se envía lo que es al hospital, lo que es en realidad que necesita una atención hospitalaria, como puede ser el municipio de, donde tenemos los centros el centro de estabilización, San Nicolás, San José de Colinas, Trinidad, Quimistán, Concepción Sur, San Luis, Nueva Frontera, Atima, Arada, entre mencionarles, y posiblemente abramos otros municipios. Esto es lo que ha manifestado, pero con esto de las lluvias que están azotando el departamento en los últimos días, no se descarta que estos casos vuelvan a repuntar y volvamos a tener en alerta por dengue el departamento de Santa Bárbara. Nosotros estaremos siempre al pendiente de lo que pueda pasar con esta situación epidémica que está azotando el país, y el departamento de Santa Bárbara no es la excepción. Con este contacto completamente en vivo desde Santa Bárbara, regreso a estudios principales. Gracias. Y bueno, hemos llegado a la etapa final del foro de la entrevista. Agradezco a mis invitados de esta mañana, el doctor Francisco Medina, doctor Pedro Medina, doctor Henry Andino, doctor Luis Romero, la doctora Elsa Palou y el doctor Darío Zúñiga por habernos acompañado. Gracias a usted por su tiempo. Nos despedimos. Feliz día.